Mi esposo invitaba a su amigo a la casa y terminé metiéndome con él. Mi nombre es Harumi Takeda, aunque pocas personas me llaman así completo. En mi familia me dicen Haru, y en el trabajo casi todos me dicen Rumi, porque dicen que suena más fácil. Siempre fui un punto medio entre dos mundos, el de mi madre, peruana de alma cálida y espontánea, y el de mi padre, japonés, disciplinado hasta en la manera de respirar. Esa mezcla marcó mi vida más de lo que imaginé. Crecí en un hogar silencioso pero amoroso. Mi padre me enseñó la paciencia, el respeto, la calma antes de actuar. Mi madre, en cambio, me enseñó a reír fuerte, a cocinar con las manos, a llorar cuando algo dolía. De ella heredé la pasión, de él, la contención. Pero entre ambos extremos, terminé siendo una mujer que observa antes de hablar, que siente profundamente pero rara vez lo muestra. Desde adolescente me gustaba estar sola, escribir, dibujar. Tenía pocos amigos, pero los que tenía los cuidaba como tesoros. Nunca fui de fiestas ni de multitudes, prefería las caminatas por el malecón o los días de lluvia en los que podía escuchar música mirando por la ventana. Cuando terminé el colegio, decidí estudiar arquitectura. No fue una elección impulsiva, sino una respuesta natural a mi obsesión por el orden y la belleza. Me fascinaba la idea de que el espacio pudiera cambiar el ánimo de las personas, que una estructura bien pensada pudiera inspirar o proteger. Durante la universidad, me dediqué tanto a estudiar que casi no tuve vida social. Pasaba más tiempo frente a maquetas y planos que frente a personas. Y aunque algunos me decían que debía disfrutar más la juventud, yo sentía que el disfrute estaba precisamente en construir mi propio camino. Me gradué a los 25 años y entré a trabajar en un estudio pequeño de arquitectura interior. Era el tipo de trabajo que muchos considerarían monótono, pero a mí me llenaba. Diseñar espacios para otros me hacía sentir útil, aunque irónicamente, nunca había pensado mucho en mi propio espacio emocional. Hasta que lo conocí a él. A Pepe. Y todo ese orden que tanto había defendido, empezó a tambalearse. Fue en un proyecto que mi estudio tenía con una empresa de publicidad. Ellos necesitaban rediseñar las oficinas y nosotros fuimos los encargados de hacerlo. Yo estaba a cargo de la presentación técnica y, siendo honesta, ese día no tenía ganas de hablar con nadie. Había dormido poco, mi computadora se había colgado 3 veces y sentía que mi voz iba a fallar a mitad del discurso. Entré a la sala de reuniones con mis planos enrollados bajo el brazo y el corazón acelerado. Ahí estaba Pepe. No era el jefe del proyecto ni nada por el estilo, solo era parte del equipo creativo. Pero se notaba que era el alma de ese grupo, el que hacía reír a todos, el que rompía el hielo con bromas. Tenía una forma de moverse que llenaba el espacio. ¿Y eres la arquitecta?, me preguntó apenas me vio entrar. Sí, Harumi. Mucho gusto, respondí, algo seria. Ah, sí, Harumi, el nombre bonito que me va a costar aprender a pronunciar bien, dijo sonriendo, como si ya supiera que terminaría haciéndolo de todas formas. Todos se rieron. Yo no. Pero lo observé. Tenía unos ojos cálidos, de esos que no solo miran, sino que leen. Y aunque me esforcé por mantener la compostura, algo en su forma de hablar, tan natural, me desconcertó. Durante la reunión, me interrumpió varias veces con preguntas que parecían tonterías, pero que, curiosamente, lograban hacerme reír. Al final, cuando todos salieron, se quedó. Perdón si hablé mucho. Soy de los que piensa en voz alta. O lo noté, dije con una sonrisa contenida. De entonces, si ya me soportaste 1 hora, ¿puedo invitarte a un café? ¿Para hablar del proyecto?, pregunté. Claro, del proyecto, y de la vida, si se da. No acepté de inmediato. Pero él insistió de una forma tan amable, tan honesta, que terminé diciendo que sí. Aquel café se convirtió en una conversación de 3 horas. Descubrí que Pepe trabajaba en publicidad desde joven, que venía de una familia grande y bulliciosa, que era el menor de 4 hermanos y el más soñador. Amaba el arte, pero también las ideas rápidas, la improvisación. Yo, que solía analizar cada palabra, me descubrí riendo, hablando sin miedo, bajando la guardia. Era diferente a todo lo que había conocido, caótico, sí, pero genuino.
Empezó a buscarme con frecuencia, con excusas cada vez menos elaboradas. Te traje estos planos para revisar, se convirtió en almorzamos cerca, y luego en te vi pasar, y no pude no saludarte. Yo trataba de mantener la distancia, pero él se metió en mi vida sin pedir permiso. Con el tiempo, su presencia se volvió cotidiana. Me llamaba por las noches solo para saber si había cenado. Me mandaba memes a media tarde para hacerme reír. Y de pronto, un día me di cuenta de que ya no revisaba mi teléfono por costumbre, sino esperando su nombre en pantalla. Salimos oficialmente por primera vez un viernes. Fuimos a un restaurante sencillo, y aunque llovía, caminamos sin paraguas, riendo como adolescentes. Él me tomó de la mano por inercia, y yo no la solté. Ahí empezó todo. Sin grandes promesas, sin palabras rebuscadas. Solo dos personas que, de algún modo, se encontraron en el momento exacto en que ambas necesitaban algo distinto. Pepe me enseñó a mirar la vida con menos miedo. A no planificar tanto. A reír más fuerte. Con él, mi mundo dejó de ser solo líneas y estructuras. Empezó a tener color. Y lo que no sabía entonces, era que ese color iba a teñir cada rincón de mi vida, incluso los que deberían haber permanecido en blanco. Dicen que las parejas se descubren realmente en los silencios. Y con Pepe, eso fue lo primero que me sorprendió, su capacidad de llenar los espacios vacíos con algo cálido, sin necesidad de palabras. Durante los primeros meses de relación, nos dedicamos a conocernos en los pequeños detalles. Él venía por mí al estudio los viernes, y me llevaba a caminar por lugares que yo, viviendo en Lima toda mi vida, jamás había pisado. Me enseñó a encontrar belleza en lo simple, en una anticuchería de barrio, en un atardecer visto desde un puente, en un bolero viejo sonando desde un taxi. Yo, que siempre había tenido miedo de soltar el control, empecé a dejarme llevar. A veces improvisábamos viajes de un día sin rumbo fijo. Otras, nos quedábamos en casa viendo películas que nunca terminábamos porque terminábamos hablando de todo, de nuestras infancias, de lo que queríamos lograr, de los miedos que no le contábamos a nadie. Él me escuchaba con una atención que desarmaba. No era el tipo de hombre que asentía sin entender, me hacía preguntas, se interesaba, opinaba. Y eso, para alguien como yo, que venía de relaciones donde el silencio era costumbre, fue un cambio profundo. Recuerdo una noche en especial, en que le conté que mi padre y yo no hablábamos desde hacía años. No por un conflicto grande, sino por orgullo. Yo había elegido arquitectura, no ingeniería, y él nunca lo aceptó del todo. Pepe me miró con esa ternura que no necesita traducción y me dijo: a veces, las personas callan no porque no tengan nada que decir, sino porque no saben cómo decirlo. Esa frase se me quedó grabada. Pasaron los meses, y la rutina se volvió algo nuestro. Él me cocinaba los domingos, aunque no supiera hacerlo muy bien. Yo le diseñaba bocetos de muebles que soñábamos tener cuando vivamos juntos. Nos reíamos mucho. A veces discutíamos, sí, pero las peleas duraban poco, ninguno soportaba estar enojado con el otro. La propuesta de matrimonio no fue cinematográfica, pero sí honesta. Una tarde, en la playa de Punta Hermosa, me entregó una cajita de madera que él mismo había hecho en su taller improvisado. Dentro, en lugar de un anillo brillante, había uno de plata con una pequeña piedra azul. No tengo mucho, me dijo, nervioso, pero tengo ganas de compartir lo poco que soy contigo. Y ahí supe que no había duda. Le dije que sí sin pensar. El compromiso fue sencillo, pero lleno de ilusión. Pasamos meses planificando la boda, y aunque los gastos nos sobrepasaban, lo hacíamos todo con la convicción de que valía la pena. Yo me mudé a su departamento unas semanas antes de casarnos. Fue entonces cuando comprendí lo que significaba realmente convivir, los hábitos, los horarios, las manías. Él dejaba los zapatos en medio del pasillo, yo era meticulosa con el orden. Él se levantaba cantando, yo necesitaba silencio para existir antes del café. Y sin embargo, nos entendíamos. Era imperfecto, pero auténtico. Con Pepe aprendí que amar no era prometer perfección, sino acompañar en medio del caos. Y cuando llegó el día de nuestra boda, tuve la certeza de que no podía haber elegido a mejor compañero. Nuestro matrimonio fue pequeño, pero muy emotivo.
Una ceremonia civil en un jardín con luces colgantes, rodeados de amigos, familia y algunas risas nerviosas. Recuerdo perfectamente el momento en que lo vi entrar, de terno beige, la sonrisa torpe, los ojos llenos de emoción. Yo llevaba un vestido sencillo, sin lujos, pero él me miraba como si fuera la única persona en el mundo. Entre los invitados estaba un hombre que, hasta ese momento, era solo un rostro más entre muchos, Diego. Era uno de los amigos más cercanos de Pepe desde la universidad, aunque yo apenas lo había visto en un par de ocasiones antes. Él llegó acompañado, con una actitud relajada y una mirada curiosa. Recuerdo que durante el brindis, bromeó con Pepe diciendo: «Nunca creí que este loco se casaría. Alguien tenía que salvarte de ti mismo, hermano». Y todos rieron. Durante la fiesta, Diego se mostró amable conmigo, pero nada fuera de lo normal. Bailó con varias personas, ayudó a organizar cosas cuando algo salía mal y hasta levantó a Pepe en hombros cuando la música cambió a salsa. Era el tipo de amigo que todos quieren tener cerca, sociable, dispuesto, divertido. Yo, entre el cansancio y la emoción, apenas crucé un par de frases con él. Pero lo noté, su forma de mirar, intensa, casi analítica. No era una mirada incómoda, pero sí una que registraba más de lo que mostraba. Algo en su serenidad me llamó la atención, aunque lo desestimé rápido. Después de la luna de miel, que fue un viaje modesto al norte, Pepe comenzó a invitarlo con frecuencia a la casa. Decía que Diego estaba pasando por una etapa difícil y necesitaba distraerse. Yo no me negué. Al fin y al cabo, era su mejor amigo, y me parecía bonito que lo apoyara. Al principio, eran visitas esporádicas, una cerveza un viernes, una cena improvisada. Pero poco a poco se volvieron rutina. Pepe lo invitaba cada vez más seguido, incluso sin avisarme. Yo llegaba del trabajo y lo encontraba ahí, sentado en el sillón, viendo un partido o riéndose de cualquier cosa con él. A veces, me unía a la conversación, otras, me iba al dormitorio a cambiarme sin decir mucho. Diego era amable, sí, pero tenía algo distinto a Pepe. Era más tranquilo, más observador. Su humor era seco, inteligente, y su tono de voz, siempre bajo, obligaba a escucharlo con atención. Con el tiempo, empecé a notarlo en más cosas, en cómo movía las manos cuando hablaba, en su forma pausada de reír, en esa mezcla de confianza y misterio que parecía envolverlo. No era algo que buscara, ni que entendiera del todo. Pero estaba ahí. Y, sin saberlo, esas pequeñas visitas a casa serían el comienzo de una grieta imperceptible. Una grieta que, con el tiempo, se ensancharía lo suficiente como para tragarse todo lo que Pepe y yo habíamos construido. Pero seguiré con eso después. Casarme con Pepe fue como entrar en una etapa que había soñado desde niña, pero que nunca imaginé que pesara tanto sobre los hombros. Los primeros meses fueron idílicos. Nos despertábamos abrazados, compartíamos el desayuno entre risas y discusiones tontas sobre quién había dejado abierta la nevera. A veces, él me miraba y decía con esa voz suya, ronca de las mañanas: «No sé cómo tuve tanta suerte contigo, Aru». Y yo sonreía, aunque una parte de mí ya se preguntaba si el amor bastaba para llenar todos los silencios que aparecían cuando la rutina se instalaba. Vivíamos en un pequeño departamento de paredes color crema, con una terraza desde la que podía ver los árboles del parque. A Pepe le encantaba invitar a sus amigos los fines de semana. Le gustaba tener la casa llena, con risas, música y cervezas frías sobre la mesa. Yo, al principio, disfrutaba eso. Sentía que formábamos parte de algo alegre, cálido. Pero con el tiempo, noté que esas reuniones eran más suyas que mías. Yo me convertía en la anfitriona silenciosa, la que servía, la que sonreía, la que recogía los vasos vacíos. A veces, mientras él hablaba de fútbol o del trabajo, yo lo observaba y me daba cuenta de que lo amaba, pero que ya no lo escuchaba igual. Había algo distinto en la forma en que nos mirábamos, menos brillo, más costumbre. Pepe era un buen esposo. Trabajaba mucho, me ayudaba cuando podía, me abrazaba antes de dormir. Pero también era predecible. Todo en él seguía una lógica casi matemática: levantarse, trabajar, comer, ducharse, dormir. Y yo era todo menos lógica. Me movía por impulsos,
por sensaciones, por la necesidad constante de sentirme viva, vista, deseada. Había días en que me miraba al espejo y no me reconocía. Veía a una mujer casada, estable, pero no a la Harumi que alguna vez soñó con sentirse única. A veces me sorprendía imaginando otros escenarios, otra vida, otras conversaciones, otra voz que me hiciera temblar por dentro. Y sin embargo, reprimía esos pensamientos. No quería traicionar lo que habíamos construido. Me decía que era normal sentir cierto vacío, que era parte del matrimonio. Pero ese vacío empezó a llenarse con visitas cada vez más frecuentes, de Diego. Con el tiempo, empezó a quedarse incluso cuando los demás ya se iban. A veces, ayudaba a Pepe a arreglar algo, o simplemente se quedaban viendo partidos hasta tarde. Yo escuchaba sus risas desde el dormitorio y sentía que, por primera vez en mucho tiempo, la casa tenía vida. Una noche, cuando Pepe salió un momento a comprar más hielo, Diego se acercó a la cocina, donde yo guardaba los platos. «Eres muy paciente con él», me dijo, sonriendo. No todas aguantarían tanta charla de fútbol. Reí por compromiso. Bueno, es parte del paquete, respondí, intentando sonar natural. Parte del paquete, repitió, mirándome de una forma que no supe descifrar. No era una mirada grosera, pero sí atenta. Y por un instante, sentí que alguien realmente me estaba viendo. Después de esa noche, Diego empezó a dirigirme pequeñas frases que no eran abiertamente coquetas, pero cargadas de algo que no quería admitir que me gustaba. «Siempre hueles igual, ¿qué perfume es?», me preguntó un día mientras yo servía café. Otras veces simplemente me ayudaba con la mesa y sus dedos rozaban los míos al pasar un plato. Pequeños gestos. Minúsculos. Pero suficientes para desordenar un corazón que creía dormido. Pepe no notaba nada. Seguía siendo el mismo, alegre, confiado, sin un solo rastro de sospecha. Y eso me hacía sentir peor. Porque mientras él hablaba emocionado de sus planes para el futuro, yo empezaba a sentir que mi presente se llenaba de contradicciones. Cada vez que Diego venía, yo buscaba excusas para estar cerca, aunque fuera solo para escuchar su voz o reír por alguna tontería. A veces me odiaba por eso. Otras, me encontraba esperándolo sin querer, mirando la puerta con el corazón acelerado, como si algo prohibido y hermoso estuviera a punto de comenzar. Pero nada había pasado todavía. No una palabra fuera de lugar, no un contacto que pudiera considerarse traición. Solo miradas, silencios y esa tensión invisible que crecía entre los tres. Lo peor era que Pepe confiaba en los dos. En su esposa. Y en su mejor amigo. Y sin saberlo, estaba construyendo la tormenta perfecta dentro de su propio hogar. Una tarde, mientras Pepe salió a comprar más carbón para la parrillada, me quedé sola en la cocina con Diego. El silencio se volvió espeso, solo se escuchaba el sonido de los cubiertos. «Te gusta cocinar, ¿no?», y dijo con esa sonrisa leve. «A veces», contesté, sin levantar la mirada. «Tienes buena mano». «Pepe tiene suerte». Esa frase simple me atravesó. No por el halago, sino porque en sus ojos había algo más. No era deseo todavía, pero sí una especie de reconocimiento, un sé que estás aquí. A partir de ese día, la línea invisible empezó a difuminarse. No era algo físico, no todavía, pero yo sabía que algo estaba cambiando. Me arreglaba un poco más cuando sabía que venía, buscaba excusas para estar cerca, para servirle algo, para hablarle aunque fuera de tonterías. Me repetía que no estaba haciendo nada malo. Pero dentro de mí algo se sentía incorrecto. Y lo peor era que, sin entender por qué, no quería detenerlo. Pepe seguía sin notar nada. Él confiaba ciegamente en los dos. Y esa confianza era justo lo que me hacía sentir más culpable. No sé en qué momento dejé de resistirme. Quizá fue una suma de pequeños gestos, miradas que duraban más de lo debido, palabras dichas en voz baja y risas compartidas que solo nosotros entendíamos. Diego empezó a quedarse más tiempo. Pepe confiaba tanto en él que, cuando debía salir, le dejaba encargadas cosas de la casa. Y ahí, en ese espacio sin testigos, fue cuando la línea se volvió invisible. No sabría describir el instante exacto.
Solo recuerdo el aire denso, una cercanía que se sintió inevitable. No hubo palabras, no hubo planificación. Solo, sexo. Después, el silencio fue brutal. No porque Pepe estuviera cerca, sino porque la culpa cayó sobre mí con todo su peso. Miré a Diego y su expresión era una mezcla de sorpresa, deseo reprimido y miedo. Ninguno de los dos dijo nada. Sabíamos lo que habíamos hecho, y sabíamos también que no tenía marcha atrás. Los días siguientes fueron confusos. Pepe hablaba como siempre, ajeno a todo, mientras yo intentaba mantener la compostura. Una parte de mí quería confesarlo, terminar con la mentira. Pero otra parte, más temerosa, más egoísta, quería mantener el equilibrio, fingir que nada había pasado y seguir sosteniendo el amor de Pepe. Solo que, cuando algo se quiebra, aunque lo ocultes, siempre acaba saliendo a la luz. Y yo estaba a punto de comprobarlo. Era un domingo por la tarde. Pepe había organizado otra reunión pequeña, como tantas veces. Diego llegó con su sonrisa de siempre, pero algo en su mirada era distinto, más esquiva, más tensa. Durante la comida, todo parecía normal. Reímos, hablamos, brindamos. Pero Pepe estaba más callado que de costumbre. En un momento, se levantó de la mesa y regresó con el rostro serio, casi pálido. En sus manos tenía su celular. Me miró primero a mí, luego a Diego. ¿Desde cuándo? Dijo, con una voz tan baja que me heló la sangre. El mundo se me vino abajo. No entendí cómo, pero lo sabía. Quizá un mensaje, una llamada, una fotografía, no lo sé, pero lo sabía. Diego se quedó mudo, sin siquiera intentar explicarse. Yo quise hablar, justificarme, decir que había sido un error, una confusión, una locura pasajera. Pero Pepe solo me miraba con los ojos húmedos, con una mezcla de dolor y decepción tan profunda que no hizo falta que gritara. De todas las personas, susurró, ¿por qué él? No supe qué responder. Porque no había respuesta correcta. Nada que dijera podía borrar lo que habíamos hecho. Diego se marchó en silencio, sin mirarme. Y yo me quedé ahí, frente a Pepe, con el corazón latiendo desbocado, sabiendo que ese momento marcaba el fin de algo que nunca iba a poder recomponer. Él no gritó, no rompió nada, no me insultó. Solo se fue. Y el sonido de la puerta cerrándose fue, para mí, más devastador que cualquier palabra.